Pasamos al siguiente, que es la guerra de Ucrania. Sí. Ya hablamos ayer de este tema. Bueno, no, yo no hablé porque te voy a decir tú una no cosa. estabas. Me tuve que ir a cenar, pero es que me entró un hambre de la de Dios cuando escuché a Jesús de la Cruz, ya otra vez con los mismos razonamientos para niños de teta, ¿no? Entonces ya cuando uno escucha eso, ya tiene... Pero yo no quiero cargar contra Jesús de la Cruz, es decir, Jesús de la Cruz es uno más de los que se han creído el relato de Ucrania. Es decir, Ucrania es un país absolutamente impresentable y una sociedad degenerada y absolutamente impresentable. Pero ya no lo digo yo solo, ¿no? Vamos, yo solo, ha habido más gente que lo ha dicho siempre, pero bueno, ya hay voces muy importantes que lo señalan, ¿no? Es decir, es el centro de la corrupción absoluta, del tráfico de órganos, del tráfico de niños, ilegal, del tráfico de la trata de blancas, de toda la mierda. Tenían 20 y tantos laboratorios de armas químicas, es decir, son unos asquerosos, absolutamente. Bueno, realizaron las masacres que realizaron en sus mismas provincias contra ucranianos, a los que asesinaron vilmente. Es decir, son un país de asquerosos, pero de absolutos asquerosos. Es decir, el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo. Es decir, la Unión Europea les niega ni las conversaciones, les niega las conversaciones para entrar en la Unión Europea en la base de que son corruptos y que estén... Y la gente, pues, como si oyen llover. El secretario general de la OTAN dice que con ese nivel de corrupción, no el actual, sino el anterior, que con ese nivel de corrupción no podían negociar entrar en la OTAN. Y se permite lo que se permite. Y entonces, bueno, pues entran en esa guerra en la que Putin nunca quiso entrar y a la que se vio obligado, no por Ucrania, sino por la OTAN, a la que se vio amenazado por la OTAN y se vio obligado a esta guerra. La guerra, pues está claro, es decir, si Rusia quisiera, si Putin quisiera, la guerra se acababa en media hora. Pero esto es sin exagerar, en media hora. Es decir, los barre, se los mete 100.000 pepinazos y los jode, los borra del mapa, porque tiene la capacidad para ello. Que claro, cuando uno escucha hablar a todos estos anormales y decir que el ejército ruso es el ejército de la Segunda Guerra Mundial, es que no se puede ser más imbécil. Es decir, pero ni más mentiroso ni más tonto. Antes de ayer lanzaron un SR-26, que es un misil hipersónico de 6 cabezas. Ese misil no lo puede derribar nadie. Los sistemas antimisiles de los Estados Unidos no pueden derribar ese misil por la velocidad a la que va. Va a 11 veces la velocidad del sonido. Y estos gilipollas te están vendiendo que esto es el ejército de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pero es que estamos en esto. Y esto es lo que le han vendido a la gente. Pero es que se lo ha vendido hasta la von der Leyen, que decía que iban a tener que desarmar las lavadoras para meter chips en los misiles. O sea, que todo parte desde el principio de unas mentiras y de unas estupideces absolutas, ¿no? Es decir, y ahora, bueno, pues ¿qué nos encontramos? Pues porque han desgastado ya el ejército ucraniano a unos niveles, pues que ya el avance en el frente pues es un avance bastante rápido, ¿no? Entonces, pues no hay día que no se ganen posiciones, no hay día que no se ganen unas aldeas, que se avance dentro de las ciudades, que en fin, una guerra de desgaste, que está, bueno, pues han elegido los rusos que la guerra fuera de esa forma, entre otras cosas, para que la población civil, y además no se cansa Putin de repetirlo, para causar el menor daño posible a la población civil
ucraniana. Es decir, y bueno, pues parece ser, es que hasta los tontos ni siquiera entienden esto. Es decir, piensan que el ejército ruso no acaba la guerra porque no tiene más poder de destrucción que el que están observando ellos. Te lo juro que es alucinante. O sea, yo creo que estamos en una sociedad de absolutos retrasados mentales. Es decir, pues solo un retrasado mental puede pensar que Ucrania tiene la más mínima posibilidad de ganar esta guerra. Y a esto que, bueno, pues 200.000 millones de dólares en armamento, ¿eh? Que se dice pronto. O en ayudas, porque gran parte pues se lo han quedado en la administración o se lo han quedado porque se lo han mangado. Es decir, porque el nivel de corrupción en Ucrania sigue existiendo igual que cuando llegó el idiota este al poder, ¿no? Venimos de una semana de un ataque con 200 misiles y drones de Rusia sobre Ucrania, del permiso de Biden a Ucrania de usar misiles de largo alcance, de la insinuación de Putin de que están preparados para cualquier escenario referente a lo nuclear. Ha lanzado un misil balístico Rusia contra Ucrania. No tiene Ucrania los elementos necesarios como para hacer frente a los misiles intercontinentales. Se está pidiendo el material a Estados Unidos. ¿Cómo ves esa situación? No, pero es que no los tiene ni Ucrania ni nadie. El problema es que no los tiene ni Ucrania ni nadie. No hay ningún sistema antimisil que pueda derribar los misiles hipersónicos rusos. No hay. No hay porque no alcanzan ni de lejos la velocidad que alcanzan los misiles rusos. No hay ningún misil de 6 cabezas que ponga cada cabeza donde quieran. ¿Me entiendes? Es decir, el nivel, tú ves cuando los rusos, porque hay infinidad de imágenes, es que lo puede ver cualquiera, cuando los rusos hacen un ataque con misiles y meten el misil exacto. Es decir, te están mandando un misil de a tomar por el culo a 200 kilómetros y te lo están clavando en una camioneta o en un tanque encima del tanque, en el centro geométrico del tanque. Es alucinante. Pero es que no tienen manera de combatirlos. Es decir, que bueno, pues luego tienes que oír que hay 10.000 norcoreanos en el frente de Kursk peleando porque Rusia no tiene gente para su ejército. Es decir, el que no tiene gente para su ejército, que no tiene soldados, es Ucrania. Es decir, esto es otro de los grandes problemas que tiene Ucrania. El número de fallecidos, que ya tiene que rondar pues las 800.000 mínimo, y el número de deserciones que ellos mismos llevan contabilizados en 200.000. Estos suman 1.000.000. Es decir, entonces que por muchos soldados de fortuna o mercenarios que tengan en sus filas, bueno, pues sus brigadas y pues cada vez son menores, ¿no? Es decir, están compuestas por menor número de gente. Si uno ve la ratonera en la que han convertido Kursk y cómo les van metiendo día a día, es decir, pues coño, si es que da hasta pena. Da hasta pena, te lo digo en serio. Es decir, porque sabes que esa gente que está allí tiene la muerte asegurada. Es decir, es un destrozo total, pero cada día, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se sigue manteniendo esa guerra? Pues muy sencillo. Se sigue manteniendo porque en el momento que Ucrania se rindiera, pues Zelensky y todo su gobierno pues caerían, pero vamos, no tendrían dónde esconderse. Cada día hay manifestaciones en Ucrania de los familiares reclamando a sus desaparecidos. Es decir, hay manifestaciones en Kiev reclamando a sus desaparecidos.
Hoy dice una fuente que el ejército ruso está avanzando 200-300 metros por día cerca de Kurayov, en la región de Donetsk, pero que en el sector de Pokrovsk la cosa está mejor y está prácticamente como hace 2 meses. Es otra mentira. Es otra mentira, porque Pokrov lo que se está haciendo es rodearlo por el sur. Es decir, si uno ve el frente, es que esto es lo que me hace. Esto es de una imbecilidad, te lo juro que no tiene límite. Es decir, si hay un frente donde se ha avanzado a una velocidad rápida, es el de Pokrov, pero en extensión, porque lo están rodeando. Es decir, Pokrov lo van a convertir en un caldero y va a durar, en vez de la toma de Pokrov, durar 3 meses, pues durará 15 días. Es decir, pero es que no hay que ser ni muy listo, ni un analista militar de puta madre, ni nada de nada. ¿Me entiendes? Es que es de cajón. Es de cajón y como ves cómo van tomándolo todo, pero es que se ve día a día. ¿Me entiendes? Pues sí. ¿Pero por qué va a tener mayor resistencia Pokrov que el resto? Es que es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Y desde luego, si hay algo que ha caracterizado a Ucrania, a Zelensky, como inútil táctico, pues son los últimos meses. Es decir, lo de Kursk pues es una de las cagadas que ya lo expliqué en su día, legendarias. Es decir, es una de las meteduras de pata más grandes que se han podido cometer en una guerra y de alguien que es capaz de hacer eso y de mantenerlo por cojones, porque tuvieron la oportunidad de salir de allí. Es decir, y pierdes una gran parte de la resistencia del frente, de la defensa de tu frente, por tenerlos allí muriendo todos los días, del orden de 700, pues joder, ¿qué puedes esperar? ¿Qué te crees? ¿Que la táctica de Pokrov va a ser mejor? Si lo dirige todo él personalmente. ¿Que la oposición de Pokrov va a ser mejor? ¿Por qué? Factor Trump. Estamos hasta el 20 de enero, no toma posesión. ¿Cómo influirá en el discurso de la guerra una vez llegue al gobierno? Bueno, Trump está un poco menos que en la obligación de intentar parar esta guerra, de llegar a una negociación con Rusia directamente. Es decir, porque lo que ya te digo que no va a suceder es que Rusia se siente con Ucrania en la misma mesa. Y además Ucrania tampoco podría sentarse en la misma mesa a negociar por ley, porque ellos mismos, el payaso este, creó pues la ley de que no se podrían sentar a negociar con Rusia. Pero bueno, pues será una negociación entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos tiene sus intereses económicos en Ucrania, es decir, cuanto más avance la guerra, cuanto más tiempo pase en la guerra, menos va a trincar Estados Unidos, porque esos territorios que vaya conquistando Rusia van a pasar directamente a Rusia en cuanto se sienten a negociar. No sé si habrá alguna pequeña concesión, pero vamos, Crimea y todas las regiones prorrusas, todos los soberanos prorrusos, esos pasan a pertenecer a Rusia de todas. Entonces, hasta dónde quiera llegar Rusia no lo sé, pero ni lo sé yo ni lo sabe nadie, eso lo sabrá Putin y no sé ya si Donald Trump. Pero bueno, pues yo creo que Donald Trump de una forma u otra y además al hacerlo público, pues ha adquirido un compromiso de parar esa guerra. ¿Por qué va a parar esa guerra? Pues porque, entre otras cosas, no porque a Donald Trump le interese mucho la paz, sino porque, bueno, pues como te digo, son muchos los intereses que tienen los americanos en Ucrania y lo que necesitan para explotarlo es la pacificación. Entonces, bueno, pues Donald Trump yo creo que sí tiene capacidad porque además yo creo que Putin tampoco está muy interesado en que esta guerra se alargue mucho, ¿no? Es decir, no
no le va a ver la punta una vez que haya conquistado todo lo que tiene que conquistar, tampoco es necesario más. Entonces llegar a un acuerdo en que Ucrania no pueda pertenecer a la OTAN en una barrera de tiempo pues lo suficientemente que garantice pues de 20 o 30 años y crear, bueno, pues una zona más o menos neutral y bueno, pues yo creo que con eso será suficiente, ¿no? Pero bueno, yo de Donald Trump tampoco espero gran cosa, aparte de eso, que bueno, yo creo que esa paz se verá forzada de una forma o de otra, ¿no? Es decir, con Donald Trump y sin Donald Trump, porque la guerra está más que decidida.